Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy es lunes 10 de marzo de 2025. Estamos en una nueva sesión de un encuentro sincrónico del curso de modelos y paradigmas de programación de la maestría en computación para el desarrollo de aplicaciones inteligentes virtual 2025-1. Les voy a compartir aquí el cronograma para recordarles dónde vamos. Entonces se supone que estamos en el modelo de programación concurrente declarativa, que empezó el 3 de febrero, el 3 de marzo, y que termina el 12 de marzo, o sea, pasado mañana, en principio. ¿Qué hay en este? Y de ahora en adelante todos los módulos duran mucho menos porque el declarativo era el más largo. Entonces, ¿qué hay en este módulo? Está, pues, los conceptos de concurrencia, concurrencia declarativa y no determinismo no observable, que son los primeros. La concurrencia. Cuando hay concurrencia, casi siempre hay no determinismo, porque concurrencia significa que hay varios cálculos que se ejecutan al mismo tiempo. Entonces, usted no puede decir cuál se ejecuta primero que otro, porque son al mismo tiempo. Entonces, si no puede decir cuál se ejecuta primero que otro, de alguna manera eso da lugar a un no determinismo. Porque finalmente, en el computador que tenga, eh, al final uno va a poder asimilar la ejecución concurrente a una ejecución por procesos intercalados, que es lo que se presenta por aquí en alguna parte. Entonces, después de eso, se muestra el modelo concurrente dividido por los datos y las técnicas básicas de programación con hilos. Luego se presenta el concepto de flujo, que es un concepto que va a ser muy importante más adelante cuando hablemos de concurrencia por paso de mensajes. El modelo, y luego se habla de concurrencia, hasta aquí es concurrencia en la que yo creo hilos para ir haciendo cosas y en el otro es yo creo hilos para que se ejecuten solo cuando yo los necesito, se llama concurrencia dirigida por la demanda y esa también es concurrencia, solamente que da lugar a un tipo de programación que se llama programación perezosa. Y por último se habla de las limitaciones y extensiones de la programación declarativa y entre las limitaciones está el cliente-servidor, que modelar cliente-servidor en una concurrencia declarativa no es posible modelar para que salga como debe ser, sino que sale con limitaciones. Entonces, en eso es en lo que estamos y abro la sesión para todas las preguntas que quieran, Julián Andrés. Profesor, ahí sobre el tema, sobre el tema perezoso, es que tengo ahí como cuando yo uso la ASI o cuando por necesidad Bynit, no sé, yo los veo como iguales. Lo que no sé es ahí, no he podido distinguir como muy bien esa diferencia entre el ASI y Bynit. Ok, espérese, eso está por aquí. Bueno, entonces primero empecemos porque, pues no sé si todos están cuando entramos al modelo de concurrencia, hay dos operaciones nuevas que aparecen. O sea, todo esto, estas primeras declaraciones, son las mismas que hay en el modelo declarativo. O sea, eso no es nada nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Esta declaración que es la creación de un hilo. O sea, decir, corra esta declaración en un hilo. O la otra es esta que dice, por necesidad, ejecute, hay dos parámetros, X y Y. X es un procedimiento y Y es una variable, y entonces lo que dice es que ejecute X evaluado en Y cuando sea necesario. Pero entonces ahorita hablamos entonces la pregunta que hace Julián tiene que ver con este segundo. ¿Qué es lo que significa este Bynit? Entonces, lo primero que hay que entender es qué es lo que significa ese Bynit. Entonces, ese Bynit significa básicamente lo mismo que thread. O sea, Bynit PDY y thread PDY significan básicamente lo mismo. Solamente, esencialmente lo mismo, pero hay una gran diferencia. Thread PDY significa que el procedimiento P se invoca con parámetro Y
concurrentemente en el momento que le toque el turno, mientras que by init p de y dice el procedimiento P se invoca sobre y cuando se necesite, no cuando le toque el turno. Esa es la gran diferencia. O sea, las dos son concurrencia. Esto es, ponga esta invocación concurrente en un hilo para que se ejecute en algún momento, y este dice, ponga esta ejecución concurrente en un hilo para que se ejecute cuando la necesiten, no antes. Entonces, ¿cómo funciona entonces a esto se le llama disparador por necesidad, es decir, disparador por necesidad, que este hilo se dispara por necesidad, no por planificación. O sea, en la primera parte había una manera de planificar los hilos y los hilos se dividían en hilos que estaban bloqueados y en hilos que estaban ejecutables. Los hilos ejecutables, cualquiera de ellos se puede ejecutar en cualquier momento. Entonces el planificador le va dando el turno a uno, luego a otro, los va intercalando y a los ejecutables. En el caso del por necesidad, no los intercala ni lo pone a ejecutarse cuando puede, sino solo cuando alguien necesita ese hilo. Y define qué significa que se necesite. Entonces, para poder implementar en la máquina abstracta los disparadores por necesidad, se necesita un nuevo almacén, así como un almacén declarativo, ahora hay un almacén de disparadores por necesidad. Y en ese almacén lo que hay son parejitas, lo que se guarda es lo que hay que, la pareja procedimiento y variable, lo que hay que ejecutar cuando haya que ejecutar. Entonces, ¿cómo funciona si alguien necesita a una Y que está guardada en el almacén de disparadores, entonces dice, alguien la necesitó, entonces tengo que ejecutar X de Y. Entonces lo trae de allá y ejecuta y evalúa esa invocación. Entonces, por eso llaman disparadores por necesidad, porque se ejecutan cuando alguien los necesita, no antes. Entonces, la pregunta que me hace Julián es que después aparece esta notación de lazy. Y entonces, la pregunta que hace Julián es que yo no entiendo bien la diferencia entre lazy y by init. Me parecen lo mismo, pero todavía no logro entenderlo. Esa fue la pregunta, ¿cierto, Julián? Entonces, ¿Es azúcar sintáctico, profe? entonces la respuesta es azúcar sintáctico, exactamente. Y la respuesta está en este slide. Dice, cuando usted escribe esto, le pone esta etiqueta de lazy y escribe lo que escribe aquí en adelante, el nombre y todo eso, lo que está definiendo es una función generate n, así como se llama el mismo nombre, perfecto. Solamente que este lazy lo que hace es ponerle un by init al cuerpo. Entonces dice, el cuerpo se va a ejecutar por necesidad. ¿Sí? O sea, este cuerpo se va a ejecutar por necesidad. Es decir, cuando alguien pida ese datico, entonces este cuerpo se va a ejecutar, si no, no se ejecuta. O sea, esa es la relación entre lazy y by init, que lazy se traduce así, se traduce con un by init. Entonces, por necesidad, ejecuto esta función. ¿Sí? Esa función que hace devuelve algo, porque es una función que recibe algo y devuelve algo. Por eso es un procedimiento de un parámetro. ¿Sí? No sé si entendiste, Julián. Sí. De esa forma sí, o sea, es lo mismo. Sí, la forma de... Esto es lo mismo que esto. Exactamente lo mismo. ¿Sí? Luego, lo que pasa es que cuando yo escribo así, es más atractivo que cuando yo escribo así es más difícil de entender. También es más fácil de decir, es una función perezosa. Eso quiere decir que fíjate que esta es una función que dice, recibe n y devuelve n con generar desde n más 1 en adelante. Si esto no fuera perezoso, nunca terminaría, porque aquí es recursivo y no hay condición de parada.
Entonces esto nunca terminaría. Y de hecho esto nunca va a terminar. Pero si es perezoso, no se va a ejecutar indefinidamente hasta que le quiten, sino que él va a ejecutarse solo cuando lo vaya necesitando. Y cuando lo necesita, ejecuta un pasito. Y el siguiente paso, como es otra vez perezoso, porque vuelve a llamar a generate, y generate es otra vez perezoso, se ejecuta solo si lo necesitan, y solo si lo necesitan. Entonces, de esta manera, yo puedo terminar como representando estructuras de datos infinitas, como todos los enteros, pero sin necesidad de desplegarlos todos, porque solo despliego los que se necesiten, los que alguien haya necesitado. Esa es una de las ventajas de esto del disparador por necesidad, que me permite implementar estructuras de datos infinitas de manera finita. ¿Más preguntas? Obviamente estas cosas, por eso son esos talleres, para que los talleres les hacen entender cosas que de pronto no entendieron todavía cuando uno lee o cuando uno ve el video. Y los talleres, la idea es que los hagan entrar más en detalle las cosas. ¿Más preguntitas, muchachos? ¿Más dudas? Profe, pues ya mirando un poquito el segundo taller, pues no sé si le puede dar una pregunta del taller en sí, o sea, algo que... Sí, me la puede hacer, pero quiero que acabemos primero, sí me la puede hacer, pero quiero que acabemos primero lo que tiene que ver con el quiz, dudas que tengan para estas cosas de hoy, y luego pasamos al taller, no hay ningún problema. Ah, ok, listo. Sino que quiero como el orden para que no me desordene todo. No sé, muchachos, ¿dónde era que está aquí? Les recuerdo lo que había en los videos para ver si se dice, ay, ahí yo tenía una pregunta, profe, sobre lo que era concurrencia declarativa. O sea, concurrencia es que las cosas se pueden ejecutar al mismo tiempo. Concurrencia declarativa es que eso sucede, pero en el modelo declarativo. O sea, eso sucede añadiéndole concurrencia al modelo declarativo, no añadiendo concurrencia, no concurrencia sola, sino concurrencia con el modelo declarativo. Y la gran ventaja de la concurrencia declarativa es que ejecute, que usted tiene un programa declarativo, cualquiera de los que hicieron el otro día, cualquier pedacito de ese programa para este taller, cualquier pedacito de ese programa que ustedes pongan en un hilo, no les daña la semántica del programa, el programa sigue siendo lo mismo. O sea, poner cosas en hilo no daña el cálculo, sino que simplemente hace que tal vez si tuviera varios procesadores lo pueda hacer más rápido. Pero la semántica del programa sigue siendo idéntica, la misma. Y eso es una cosa hermosísima. En la vida real, ustedes trabajan con lenguajes imperativos, y en los lenguajes imperativos eso no sucede. Y como eso no sucede, entonces se vuelve complicado en los lenguajes imperativos gestionar la concurrencia, porque usted tiene que gestionar un no determinismo, pero un no determinismo que sí es observable. ¿Cuál es la diferencia entre no determinismo observable y no determinismo no observable? Uno dice que el no determinismo es observable si cuando yo pongo a correr algo, por el resultado, yo sé que en el camino él escogió irse por tal lado y no por tal lado. En donde había posibilidad de que ejecutara primero una cosa o primero otra, yo de ver el resultado digo, yo sé que ejecutó primero esta. Entonces ese es un no determinismo observable, porque a partir del resultado yo sé por qué camino vino la computación, de los posibles caminos que tenía concurrentes. En cambio, si de la respuesta yo no puedo decidir en qué camino vino, entonces eso se llama un no determinismo no observable, porque yo no puedo a partir de la respuesta saber por dónde se vino. Eso quiere decir que no importa por dónde se haya venido el cálculo, el resultado es el mismo. Eso es concurrencia declarativa, donde yo tengo muchas cosas ejecutando concurrentemente, pero el resultado no importa en qué orden se ejecuten las cosas, el resultado va a ser el mismo. Y esa es la belleza de la concurrencia declarativa. No así, la concurrencia con el Estado no tiene esa propiedad. Sí, señor. ¿Ready? Profe, una pregunta. Lo que pasa es que la otra vez estuve trabajando con MATLAB. Hay una función que se llama for part,
que lo que hace es concurrencia, pero lo hace físicamente. Él coge un for y separa diferentes líneas y la manda para diferentes procesadores en Ujú. una tarjeta en GPU. una GPU, ajá. Y luego, a medida que la GPU va desocupando y va haciendo procesos, los manda en cualquier orden, o sea, no pone el orden, no establece cuál es el orden, lo manda y uno se da cuenta es cuando ya se cumplieron todas las tareas. Ujú. Entonces, para poder programarlo así, hay una condición y es que las variables que estén allí no dependan De las del otro lado. de las del otro lado. Ajá. Exactamente. Esa es concurrencia con el estado, pero si tiene la propiedad, usted sí puede paralelizar así. Pero es que paralelizar no siempre, o sea, si usted, pues yo hago un dibujito aquí. Si usted, si usted tiene, digamos, sí, un vector, y, y usted quiere, digamos, digamos que el dato de aquí, digamos que voy a poner una flechita como diciendo que el dato de aquí depende de aquí atrás. El dato de aquí depende del de aquí atrás. En el proceso que usted vaya a hacer, si el dato de ahí depende del de atrás, usted no puede paralelizar esto porque primero tiene que hacer este para poder obtener este y primero tiene que hacer este para poder obtener este y así sucesivamente. Y si lo llega a paralelizar, entonces le dice haga usted este pedazo y haga usted este pedazo al tiempo, pues cuando este señor va a tratar de sacar su valor, como depende de este y este señor no lo ha obtenido, entonces probablemente el valor que tenga este no sea el que usted quiere. Entonces, cuando usted tiene, pero si usted tiene una operación en la que realmente los valores de cada uno de los no dependen de los otros, sino que dependen de otras cosas, pues claro que usted puede paralelizar esas cosas sin problema. ¿Mm? En la concurrencia declarativa, que es coja el modelo declarativo, un programa declarativamente y luego ponga concurrente lo que quiera, no hay ningún problema porque como no existe la asignación, como usted no puede cambiar el valor a una variable, entonces si un pedazo de una computación depende de una variable, usted sabe que el día que le pongan valor a esa variable eso se va a poder calcular y no va a depender de si se lo pusieron antes o después porque no le pueden poner sino un solo valor a esa variable. O sea que si lo hubiera ejecutado secuencialmente o lo ejecuta concurrentemente, tiene que dar el mismo resultado porque usted no podría secuencialmente ponerle dos valores diferentes a esa variable tampoco. Entonces, esa es la belleza de la concurrencia declarativa. No sé digamos, si con el comentario que hiciste esto está ajustado. Sí, sí se entiende. Ok. Otra cosa, profe, Python tiene unas variables, una declaración de variables que entiendo que son como de tipo declarativa. Por ejemplo, cuando yo declaro un diccionario, yo no puedo cambiar el valor del diccionario, o sea, la variable que quedó con ese valor no la puedo cambiar. Lo que puedo cambiar es el contenido del valor, que es el estado, pero yo no puedo cambiar. Yo le puse un nombre al diccionario, yo no puedo asignarle ese nombre a otra variable. Okay. Sí puedo hacer la asignación a otra variable, pero no le puedo cambiar el nombre a la variable, darle otro valor diferente o Sí. asignarle a otro diccionario. Ok, ese es el tipo de análisis que yo quiero que hagan cuando estén analizando el lenguaje que hayan escogido. Que digan, porque es que muy probablemente ningún lenguaje de los que ustedes escogieron tenga variables declarativas per se, es decir, que usted diga, aquí el concepto de variable declarativa es tal cual me lo mostraron el profesor en OZ. Muy probablemente no, porque declarativo significa dos cosas aquí, que no puede tener sino un valor, pero también puede no tener valor, no tener ligado un valor por el tiempo que usted quiera. En los lenguajes estándar existe tal vez el concepto de no poder cambiar el valor en algunos casos, pero no el de tener un valor indeterminado. Entonces no van a ser conceptos idénticos, pero ustedes sí van a empezar a identificar al ver los lenguajes que esto es como esto, como me estás diciendo Dortica, o esto es como esto. Y eso es lo que yo necesito que empiecen a identificar los lenguajes de programación.
el tipo de conceptos que le ofrecen los lenguajes para trabajar. Y aquí lo que vamos explorando son esos conceptos y como qué puedo hacer con esos conceptos. Y ya cuando usted analiza un lenguaje nuevo, ¿qué conceptos tiene? Yo no le voy a dar 10.000 conceptos, mientras que el lenguaje le va a dar 10.000 sintaxis diferentes. Conceptos, no hay sino un número finito de conceptos y poquitos. Usted mira qué conceptos le ofrece el lenguaje y con esos conceptos logra entender lo que el lenguaje le puede dar sin necesidad de adentrarse en las 10.000 tipos de sintaxis, cosas que le traiga el lenguaje. Así va a ser. Y en Elkin. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a eso. Pues yo, el tema de los emisores y el servidor, lo que es del nuevo taller. Sí, receptores y emisores. Sí. Eso. Entonces, yo programo en Java con Webflow, ¿no? Que implementa Reactor, que es programación reactiva de concurrente. Sí. Pero lo que pasa es que eso es una librería, pues, digamos, no hace parte del core de Java. En mi caso, eso no entraría al analizar Java, porque yo elegí Java, ¿cierto? No y sí. Es decir, si usted sabe que eso existe y que eso es una manera de... Usted dice, en Java Core no existe esto, pero sí existe una librería que se llama no sé qué, que permite modelar este tipo de cosas, porque eso es lo que yo necesito saber, es que ustedes lograron pescar los conceptos y entender. Y si ustedes ya saben esas cosas, pueden decir, claro. Pueden decir, no, profe, pero este concepto, vea, profe, se parece a este, o tiene esto, o me permite modelar cosas parecidas. Listo, profe, Porque gracias. eso es lo que yo quiero precisamente, que ustedes hagan esas analogías. Freddy. Profe, por ejemplo, en C, si yo hablo de variables declarativas, C no tiene variables declarativas, en realidad son como las celdas. Todas las puede, exacto. Pero yo podría decir que yo puedo crear una variable declarativa a través de una macro cuando yo, por ejemplo, declaro una variable que tenga dos componentes, el valor y el estado, y decir que el estado, por ejemplo, es que ya es declarado, no es declarado, y decir que, y a través de la macro decir que esa funcionaría como una variable declarativa. Ah, usted podría simularlas, dice. Exacto, sí, es como que yo declaro A, pero entonces cuando la declaro yo le digo, si le puedo cambiar el valor o no. El problema de declarar en C es que yo puedo declararla en C sin colocarle valor, pero él le agrega un valor que es basura. Sí. Pero entonces yo lo que hago allí es decir, colocarle otro valor adicional, hacer una clase de estructura y decirle el segundo campo de la estructura que no ha sido declarado todavía, o sea que ese valor que está ahí es basura, por lo tanto no se habría declarado. Cuando yo ya la use la primera vez, cuando la declare más bien la primera vez, entonces ese valor quedaría declarado, podría ser un valor booleano, le digo ya falso, o sea, verdadero, perdón, ya fue declarado y ya no la puedo volver a utilizar en una asignación. Sí, uno podría simularlas, como decir, con estas estructuras puedo simular, sí, también pueden, pero entonces, pero C no tiene, o sea, a ver, ¿qué quiero decir? Usted podría, en cualquier lenguaje, usted podría, las variables que no son declarativas, simplemente no usar la asignación. Si usted no usa la asignación, pues las variables no van a cambiar de valor. Entonces, si no van a cambiar de valor, entonces son como variables declarativas. Pero eso es una disciplina, no es una cosa que el lenguaje le obligue, ¿cierto? Sin embargo, como esos lenguajes sí le ofrecen recursión, quiere decir que usted realmente no está obligado a programar imperativamente en esos lenguajes imperativos. Usted podría programar declarativamente. Y mi recomendación, por ejemplo, es programe declarativamente todo lo que pueda, salvo lo que definitivamente no pueda. Y eso sí, pues hágalo como imperativo si quiere. Pero en general son muchas las cosas que uno puede programar declarativamente y le evita a uno dolores de cabeza. En programas grandes, ¿no? En programas chiquitos no son tantos dolores de cabeza. Bueno, continuemos. Cuando hablaban, bueno, entonces la pregunta no era de productor consumidor, sino que eso se le hizo parecido a lo que usted hacía con Java y flujos o cosas de ese estilo. Entonces, cuando uno programa concurrentemente con variables declarativas, le puede sacar jugo a las variables declarativas porque las variables declarativas pueden ser variables parcialmente ligadas, es decir, yo tengo ligado algo, pero no por ejemplo, aquí tengo
una lista en la que la cola no está ligada todavía. Entonces, a esas cosas se les van a llamar flujos, porque uno como que puede que por ahí van fluyendo los datos y pueden seguir fluyendo mientras uno no termine la cola. Entonces, por ahí van fluyendo los datos y nos puede hacer fluir. Entonces, se llaman variables de flujo de datos por eso. Y esas variables son las que uno usa para sincronizar procesos concurrentes. Yo tengo una cosa concurrente con la otra, por ejemplo, creo un hilo para generar cosas y otro hilo para sumar. Entonces, ellos dos se van sincronizando en la medida en que si el uno no va generado, el otro no puede sumar, entonces se detiene. Y entonces entre ellos dos se van sincronizando y van logrando, digamos, funcionar concurrentemente sin necesidad de que uno como programador lo esté controlando. Se están controlando mutuamente porque el uno consume lo que el otro produce. Si el uno no produce, pues el otro no puede consumir. Entonces, pues se llaman productor-consumidor y puede haber múltiples productores y consumidores, y entonces en ese caso se llaman transductores los que quedan en la mitad. Los que consumen y producen se llaman transductores, los que solo producen se llaman productores, los que solo consumen se llaman consumidores. Pero digamos que el más general es alguien que produce, que recibe, o sea, que consume y que produce. Y todos estos, cada uno de estos funciona en su propio hilo y se sincronizan vía las variables de flujo de datos. Ese es el concepto importante aquí. No sé si vieron el de la... Bueno, sí, si me están preguntando es el que sí, pero digamos hay ejemplos como para hallar los números primos con muchos procesos en paralelo, y eso es bien interesante. De hecho, lo van a tener que programar también en el taller. Y se presenta un problema porque digamos que un productor, supongo que hay un productor de zapatos y usted es una tienda que vende zapatos, entonces usted le consume al productor de zapatos. Entonces el productor de zapatos produce, no sé, 100 zapatos al día, y al otro día otros 100, al otro día otros 100. Usted tiene una bodega donde le caben 500 zapatos. Cuando el tipo haya producido 500 zapatos y usted no haya vendido los 500, sino haya vendido 100, cuando usted tenga ya en la bodega ya no puede recibir más. Entonces, porque no tiene dónde guardarlos. Entonces el consumidor, los consumidores por lo general no tienen, no necesariamente tienen dónde guardar sus cosas. Y si tienen dónde guardarlas, la velocidad que un consumidor consume no es igual a la velocidad a la que un productor produce. Si un consumidor consume más rápido que lo que un productor produce, entonces está fregado porque necesita otros productores, porque le va a acabar la producción a un productor y todavía necesita más. Pero si es al revés, si un consumidor consume muy lento y el productor produce, entonces el productor va a quedar con un poco de cosas haciéndolas y el consumidor no las va a consumir. Entonces, típicamente eso se regula por medio de una bodega. Y una bodega es lo que aquí llaman la memoria intermedia, que es un sitio donde el productor produce y coloca hasta que se llene la bodega y de ahí en adelante para su producción. Y el consumidor consume de la bodega mientras haya cosas en la bodega. Cuando en la bodega hay un espaciecito, le dicen al productor que produzca otro más, y eso regula la velocidad entre el consumidor y el productor. Eso se llama la memoria intermedia, y entonces a ese tipo de control vía el consumo y la producción es lo que se llama la ejecución perezosa explícita. Significa yo no produzco hasta que el otro no me pida, y el consumidor consume, y entonces cuando el consumidor consume, entonces como me vuelven a pedir, yo vuelvo y produzco. Si no me piden, yo no produzco. Esa se llama pereza explícita. Bueno, y entonces solo hay dos conceptos nuevos, que son, como les dije ahorita, el concepto de crear un hilo para que se ejecute lo apenas se pueda, y crear un hilo para que ejecute cuando se necesite. Son los dos conceptos nuevos que hay aquí. Y con este del disparador por necesidad,
entonces aparece lo que llaman la pereza, que fue lo que hablamos con Juliana ahorita. Y se puede hablar de ejecución perezosa y de estructuras de datos infinitas que se van consumiendo, que se pueden implementar estructuras de datos infinitas, pero la implementación es de forma finita. Y ya, eso es todo lo que había para hoy. Y las limitaciones, saber que la programación, la concurrencia declarativa tiene limitaciones. Básicamente la principal es que no se puede implementar naturalmente o bien los problemas de cliente-servidor. ¿Sí? Y ese es el gran problema de la programación declarativa, por el cual ella no se puede usar para muchas cosas sí, pero para muchas otras cosas no. Y eso es todo. Y tampoco es natural extenderla, no es modular. O sea, hay muchas cosas que hacen que la concurrencia declarativa tampoco sea la panacea. Y eso es lo importante de lo de hoy. Si quieren pasamos al quiz. O preguntamos más cosas. No. O hablamos del taller antes de que pasemos al quiz. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, hoy estamos aquí en el de concurrencia declarativa y aquí está el taller. Entonces, no sé qué preguntas tenía el taller, Julián, o que tenga preguntas. Entonces, fíjense, este primer punto no es para ponerlo a correr, es para que me muestren que entendieron qué significa crear un hilo y qué significa ejecutar un hilo, que son dos cosas diferentes. Este segundo sí es para correrlo y utilizan una cosa que se llama show, que no existía, pero es para poder explícitamente ver el no determinismo no observable, porque si no fuera así no lo podríamos ver. Sé que alguien me hizo una pregunta, pero no sé quién, ya miro quién. Jesús, alguien levantó la mano, Jesús. Profe, no, precisamente ese punto a mí no me quedó claro, pues, y en el material estuve como revisando, no me quedó explícitamente claro cómo es la creación. Más que todo encontré información sobre cómo sería la ejecución de los hilos, pero sobre la creación como tal, no vi un concepto que pues, estuviera allí para Bueno. ver Entonces, como dudosa esa parte. venga, yo trato de aclararle eso. Hasta hoy, modelo declarativo, la máquina abstracta era un almacén de asignación única y una pila semántica. No más. A partir de hoy, que hay concurrencia, la gran diferencia es que sigue habiendo un solo almacén de declarativa, de asignación única, y muchas pilas semánticas. Cada pila semántica representa un hilo en ejecución. Ahora, ¿cuándo se crean esos hilos? Porque mis instrucciones son las mismas que había antes y aquí no se creaban hilos. Entonces, estas no crean hilos. Ninguna de esas crea hilos. La única instrucción que crea hilos es esta, que dice thread de end. Y entonces, ¿qué significa crear un hilo? Entonces, crear un hilo, ahorita vuelvo aquí, crear un hilo. Eso. Entonces, ahora mis ejecuciones empiezan igual que antes, con un programa para ejecutar en un ambiente vacío y con una memoria en la que no hay nada, solo que ahora aquí, al principio solo hay una cosa en la pila, que es esto, solo que ahora en la pila puede haber varios de estos y no solo uno de estos, varias pilas semánticas y no solo una pila semántica. Hay
conjunto de pilas semánticas. Y entonces en ese contexto, cuando yo tengo muchas pilas semánticas y una memoria, entonces tengo que escoger uno de esas pilas semánticas para ejecutar, porque no puedo ejecutarlas todas al tiempo. Tengo un solo procesador, llamémoslo así. Entonces, de todas esas posibilidades, escojo una, es la que llaman ST, y la ejecuto, y entonces ahora tengo, el resultado de esa ejecución me da en dónde quedé en esa pila semántica, y las otras que ya tenía, y si me cambió la memoria, entonces me cambió. Ya esta manera de ejecutar se llama semántica de intercalación, porque como pila para ejecutar, yo puedo escoger cualquiera de las que sean ejecutables. O sea, una pila semántica es ejecutable si la primera instrucción de la pila se puede ejecutar. ¿Cuándo no se puede ejecutar una instrucción? Cuando tengo una instrucción de las que se suspenden, que son invocar procedimiento, un condicional o un case, y se suspenden porque o el procedimiento no está determinado, entonces no lo puedo invocar todavía, o uno de sus argumentos no existe, no tiene valor, entonces no puede ejecutar el procedimiento, o el if está sobre una condición que todavía no puede evaluar si da true o false, o el case está sobre una expresión que todavía no puede evaluar, no tiene valor. Entonces, en esos casos, la ejecución de un hilo se suspende, la ejecución de una instrucción se suspende, y si la primera instrucción de una pila semántica se suspende, entonces el hilo en el que ella está queda suspendido. ¿En qué consiste la semántica de intercalación? Sí, dime. No, ya no, me quitó la mano. Freddy. Profe, una pregunta, en este tipo de, cuando yo tengo varias pilas, o sea, en este caso de concurrencia, yo me encuentro con los problemas típicos, no sé, yo los vi antes, los de inanición, los de interbloqueo y... No porque estamos en el modelo declarativo. Entonces, en el modelo declarativo, no hay estado. No hay lugar a que si dos hilos quieren acceder a una variable pueden, pero no puede ser que los dos le pongan valor diferente, porque en el modelo declarativo una variable no puede tener dos valores diferentes. Entonces simplemente, si no hubiera hilos, igual fallaría ese programa, porque quiere decir que hay dos que quieren poner un valor diferente. O sea, los que comparten una variable es porque quieren utilizar esa variable para comunicarse, no porque quiera uno ponerle un valor y el otro. Entonces, esas condiciones, race condition, condiciones de carrera, esas no van a existir. Esas existen cuando es concurrencia con el Estado, pero cuando es concurrencia declarativo, esas condiciones de carrera no existen. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo termina una ejecución? Estábamos en... ¿por qué era que estábamos aquí? Yo no me acuerdo, pero yo sé que estábamos aquí por alguna pregunta de alguno de ustedes que es necesario ir hasta allí. Entonces, ¿cómo se crean los hilos? Fue la pregunta, ¿cómo se crean los hilos? Entonces, si yo tengo muchas pilas semánticas, aquí tengo en este dibujo, tengo 1, 2, 3, n pilas semánticas. Entonces, entre todas esas, el planificador dijo, vamos a ejecutar tal. El planificador lo dice, porque ¿qué hace el planificador? El planificador es un algoritmo que entre todos los hilos ejecutables, él dice ejecute este, y luego dice ejecute este, pero el planificador no lo programa el programador. El planificador es un programa que está corriendo en la máquina y que es el que decide a cuál hilo le da la mano. El planificador tiene que tener unas propiedades, tiene que ser un programa que sea justo, que sea fair, o sea, no puede decir que siempre le da la mano al mismo hilo y que nunca le da la mano a otro, no, eso no puede pasar, porque si un hilo, por ejemplo, coge y no termina, y yo siempre le doy la mano a ese, entonces no me va a dejar que los otros hilos se ejecuten. Entonces, siempre el planificador tiene que darle un tiempo al hilo para que se ejecute, y si no ha terminado lo para y le da la mano a otro, le da para y le da la mano a otro, pero él le tiene que dar la mano a todos los hilos posibles por ejecutar. Y esos algoritmos FAIR existen. Entonces nosotros suponemos que hay un algoritmo de planificación FAIR por debajo. Entonces cuando él escoge un hilo para ejecutar, digamos que escogió el primero, entonces si la primera instrucción es una de las que había antes, pues la ejecuta como se ejecutaban antes. Eso no pasa nada.
Pero si es una ejecución que dice thread SNE, entonces, ¿qué significa ejecutar la instrucción cree un hilo? Entonces, él crea un nuevo hilo, mírenlo aquí. Ese T1 era lo que le faltaba por ejecutar, pero creó un nuevo hilo. Ese nuevo hilo dice, tiene que ejecutar S en el ambiente E, y todos los otros hilos quedaron allí. Entonces, aquí ya no hay N hilos, sino N más 1 hilos. Entonces, así es que se crean los hilos, no me acuerdo quién fue el que me preguntó, así es que se crean los hilos, creo que Julián, así es que se crean los hilos. Ese es el momento en que se crean los hilos, cuando ejecuto una instrucción thread, en ese momento se crea un hilo nuevo. Mientras no haya instrucción thread, él dice, de todas esos que hay, ¿cuál tengo que ejecutar? Y le dan la mano a alguno para ejecutar. ¿Sí, no? Profesor, pero ahí tengo, o sea, cuando usted dice crea el hilo, o sea, si tengo 3 hilos seguidos, cuando él crea el primer hilo, o sea, él crea en secuencia los hilos, simplemente que el planificador es el que determina ya cuál se ejecuta. Espera, ¿qué significa que tengo 3 hilos seguidos? Como se ve en el código, me imagino. 3 instrucciones. Ajá, son 3 instrucciones que están seguiditas allí, cada una dice 3, A igual a, bueno, B Muy igual a buena pregunta. 3. Hay tres instrucciones que aparecen allí que son 3. Entonces, digámoslo así, es como la definición de un hilo. Pero usted nos está diciendo que el hilo se crea realmente cuando el planificador decide ejecutar esa No, instrucción. no se crea, se ejecuta. Espere. Se ejecuta. Entonces, Si es usted que tiene, ahí es donde yo tengo como la ambigüedad con la pregunta cuando me dicen cuándo se crea un hilo. Porque todo lo que usted nos está explicando, sí, bueno, en el material yo lo había estado revisando y estaba claro lo del planificador y que tiene que darle la mano a todos los hilos y no dejar hilos con hambre, bueno, todos los conceptos que manejaban allí, pero no encontré algo que me dijera explícitamente cómo se crea un hilo, cuándo se crea un hilo. Entonces yo sí, digo, bueno, pero- dentro de lo que yo vi, mi respuesta podría ser, no hay no hay, digamos, una determinación de cuándo se crea, sino que simplemente es sí, digamos, siempre todas las respuestas me llevan a pensar más en la ejecución que en la creación como espere, tal. voy a tratar de sacarle supongamos que tengo este programa, ¿cierto? Thread PN, Thread QN, Thread RN. Este es un programa, no 3, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es lo que hay para ejecutar al principio. Tengo que ejecutar esto. Entonces, solo hay una pila semántica, que es la que tiene esto, no hay más. Entonces, un segundo, entonces, como solo hay una, y la primera que hay es un thread, entonces quiere decir que cuando se ejecuta esa instrucción, me van a quedar 2 pilas semánticas. Después de ejecutar la instrucción, o sea, esto se desaparece, pin, pero me aparece una nueva pila, porque al ejecutar thread P me queda ahora P por ejecutar. ¿Sí? Porque lo que hizo el hilo, lo que hizo el thread P fue crear un hilo. Entonces ahora tengo estos 2 hilos. Estas cajitas son hilos. Entonces tengo un hilo y tengo otro hilo. Entonces, en este momento, el planificador decide a quién dar la mano. ¿Le podría dar la mano a este o le podría dar la mano a este hilo? Si le da la mano a este hilo, entonces empieza a ejecutar P. Pero si le da la mano a este hilo, entonces ejecuta la primera instrucción que hay aquí, que es el thread QR. Supongamos que eso fue lo que pasó. Entonces, este thread QN desaparece y lo que aparece es un nuevo hilo que dice Q, lo que tenga que ejecutar en Q. Y ahora tengo 3 hilos. Este, el principal, este que fue el que creó y este que fue el que creó. Y luego, digamos que ejecuta esta otra vez. Entonces, cuando ejecuta esta, entonces, digamos que ese quedó vacío y creó un nuevo hilo en el que va a ejecutar R, decía, ¿cierto? R. Y este, por quedar vacío, ya lo puede disponer. Entonces ahora tengo 3 hilos, P, Q y R. Ya se crearon los hilos, pero no se ha ejecutado realmente las instrucciones que traía adentro. Ninguna se ha ejecutado porque lo único que hizo fue crear el hilo para ejecutarlas. Todavía no se ha ejecutado. Ahora esta puede tener, este P puede ser P1,
este P puede ser P1 seguido de P2 seguido de P2. Y este Q podía ser una instrucción solita, y este R podía ser R1 y luego R2, digamos. Entonces ahora él podría decidir si ejecuta este hilo o si ejecuta este hilo o este hilo o este hilo. Y primero mira cuáles de las instrucciones P1, Q y R1 no están suspendidas, porque si están suspendidas el hilo queda suspendido. Pero si no están suspendidas ninguna, entonces él tiene que escoger entre ejecutar esta o ejecutar este hilo o ejecutar el otro hilo. Y ahí va ejecutando los hilos. No sé si, pero ya los creó. ¿Sí me entendieron? Ya los creó. Cuando la instrucción thread de end se ejecuta, se crea el hilo. Entonces, de aquí para allá se crea un hilo. No se ha ejecutado la instrucción, se creó el hilo. Ok, entonces, profe, lo que entiendo es listo. En el momento en que él revisa esa instrucción thread, él crea el hilo y, por ejemplo, supongamos que en la primera instrucción haya thread X igual a Y. Él crea el hilo, pero como no puede resolverlo, digámoslo así, lo deja suspendido y en la siguiente instrucción va a encontrar un thread Y igual a 1. Entonces, Exactamente. crea el hilo, lo atiende y ahí se puede resolver el otro. Pero en el momento Exactamente. Entonces, podría decirse como en orden secuencial, de alguna manera. La creación, no la ejecución, la creación. Exacto. Eso es lo que quiero que entiendan con ese ejercicio. Que la creación es fácil, es que crear un hilo es muy fácil. Ejecutarlo depende de si la primera instrucción es ejecutable o no. Y eso sí puede ser que se puedan ejecutar varios y el planificador mete la mano y todo eso. Y yo pueda decir, no sé cuál se ejecuta de segundo. Lo que pasa es que en el ejercicio que les pusimos solo puede ejecutarse uno de segundo y uno de tercero. Pero en general, usted podría decir, no, si hay dos ejecutables, cualquiera de los dos se podría ejecutar. Profe, ahí me quedó una duda. Entonces, usted hablaba acerca de qué tenía la ejecución, ¿no? Que los procedures, los case y las condicionales, ¿no? Sí. Pero entonces, yo había respondido más o menos como lo que dijo Jesús, pero no en la parte de la creación, sino en la parte de la ejecución. Yo he respondido que, bueno, que se queda esperando que uno de ellos se pudiese solucionar para poder continuar. Entonces, ahora me queda la duda, la asignación indeterminada no detiene la ejecución, sino entonces, ¿cómo hace para determinar? No, la asignación no detiene la ejecución, pero es que aquí hay un +1. Entonces, este C+1 sí la detiene. Ah, ya. Listo. Este B+1 también la detiene. O sea, Ok. la No es asignación la como tal asignación. no lo detiene, no. Lo detiene es esa suma que hay aquí. Ok. Porque es una aplicación de un procedimiento. Listo. Listo, ¿Listo? profe. Gracias. Sí, señor. Bien. No, muy bien, este tipo de preguntas que necesitamos. ¿Más preguntas? Pregunten los difíciles, muchachos. No, todas son difíciles o todas son fáciles, ¿no? Profe, yo tengo otra pregunta ahí con respecto a lo que pasa es que yo leyendo sobre ese tema, sobre el que me pareció o como larguito, que es el tercero, ¿no me puede bajar un poquitico ahí? Yo no recuerdo cuál era. Productor, el cuarto. Leyendo sobre cómo hacer ese. Entonces, encontré que existe una forma de hacerlo con algo que ya tiene implementado Z. Bueno, ¿Que se llama qué? por y zen. Por y zen. No. ¿No? No tenemos puertos. No tenemos Listo. puertos. No. Entonces, Hay que implementarlo con lo que tenemos en este con lo que momento, que es ok. solo hilos Esa y era mi pregunta. concurrencia. No hay más para implementar eso. Vale, esa era mi pregunta. Si lo podía implementar con por y zen o tenía que solo con. No, porque los conceptos de puertos no lo hemos visto. Ok, listo, Entonces eso profe. no se puede hacer con puertos. Tiene que hacerse con lo que tenemos, que no es sino lo que vimos en declarativo y ahora con hilos. No hay más. Listo, profe. Pero entonces, pero fíjese que este es un ejemplo de, ¿cómo se llama? De consumidor. El contador consume algo y devuelve, consume un flujo y devuelve un flujo.
Es como un transductor que recibe un flujo y devuelve un flujo. Y entonces, si este flujo no ha terminado, este flujo de salida tampoco ha terminado. Entonces, hay que implementarlo así como dice aquí, como contador de algo. Ese algo es el flujo de entrada, ¿sí? Y él debe entonces responder el flujo de salida. Va contando el primero, luego dice, cuando leo el segundo voy contando estas dos, cuando leo el tercero voy contando así, y eso es lo que va respondiendo. Y hacer realmente no tiene ningún problema en concurrencia declarativa, pero no se puede hacer sino con los conceptos que tenemos hasta ahora. Listo, profe. Ahí Les va a costar mucho trabajo. De hecho, no lo van a poder implementar una versión, llamémosla, la mejor versión que puedan implementar, que no es exactamente como se comportaría un cliente servidor, pero va a ser imposible hacer mejor. Eso es lo que se pretende aquí, que tengan esa limitación, pero que logren implementar alguna cosa con 2 o con 3 servidores, con 3 clientes, y que el servidor responda de alguna manera, el contador, pero no va a ser posible que responda como uno quisiera. Por eso hay las preguntas que hay aquí. profe, yo ahí, pues ese lo hice con los 2 puntos, con lo que tenemos, ¿no? Con los 2 puntos que eran los hilos. Y sí. Listo. Entonces, eh, pero sí, o sea, yo lo que hice fue como muy orientado a la solución pues ahí era fácil porque era una concatenación, ¿no? Entonces que vaya emitiendo, vaya concatenando, vaya sumando, vaya emitiendo, vaya concatenando, vaya sumando. Entonces, no sé si con lo que usted dijo, me queda duda sobre la solución, porque y sí podemos implementarlo a n porque podemos concatenar cuantos queramos. Sí, no, pero no sé cómo lo hiciste exactamente, pero estoy casi seguro que en lo que hayas hecho no puedes, por ejemplo, si este señor, el cliente 3, no emite eh, su segundo ítem, ¿eso se bloquea o no se bloquea? ¿Su solución se bloquea o no se bloquea? No, se continúa porque no se tiene en cuenta. Hay una que si es nulo, pues no lo tenga en cuenta, simplemente no hay. Pero no es que sea nulo, es que no lo ha puesto. No lo ha puesto. O sea, es que el asunto es que, miren, en este ejemplo aquí dice índices A, B, A, C y underscore. Underscore significa que ahí puede venir algo más. O sea, ahí viene una variable sin indicar, mejor dicho. Le puedo mostrar la solución. A ver. Pero pues ahorita, Listo. o me la envía o alguna cosa. Listo, profe. Porque yo creo que eso ya es muy personal. Yo le puedo tener un comentario sobre, sobre la implementación, pues de lo que usted está diciendo ahí sobre si envía o no envía. ¿Eso? Sí, sí. Lo, Dígame. lo que pasa es que yo hice la implementación, pero el tema, lo que usted pues pregunta ahí en ese punto en particular, Sí. cuando él llega a ese punto y no lo envía, pues, pues mi implementación se para porque case él no sigue hasta que no encuentra, hasta que usted no le pase el valor, él se detiene. Se bloquea, y bueno, se bloquea, y como se bloquea, pues ahí quedó y ya está ahí. Exacto, eso es. Pero esa es la limitación que tenemos. En un cliente servidor usted debería poder seguir con los otros clientes si este se para. Pero en memoria, ¿cómo se llama? Concurrencia declarativa, eso va a ser imposible de hacer. Y eso es lo que yo quiero que ustedes sientan al tratar de resolver eso. Y que puedan expresar por qué es imposible de hacer eso aquí. Pero sí, con la solución que yo tengo no llegué a esa solución. Bueno, tengo que verla. Entonces, por eso me gustaría. Pero eso es parte de lo que aprendemos aquí, no se preocupen. Listo, profe. Gracias. Ese es el cuarto. El quinto tiene que ver con programación perezosa. Que hay que programar una memoria intermedia. Pero muchas de estas cosas ya están programadas en los videos, ¿no? Algunas de esas cosas ya están programadas en los videos. Solo que hay que hacerlas para que ustedes las sientan hechas por ustedes mismos. Entonces, bueno, esta es una memoria intermedia. Este es un ejercicio bonito para ver cómo funcionan los flujos.
Y estos tres últimos tienen que ver con la pereza. No, este tiene que ver con... Este tiene que ver con cómo sincronizar tres hilos. Cómo sincronizar tres hilos si no tengo una cosa para sincronizar. ¿Cómo para sincronizar tres hilos usando variables declarativas? Esa es la clave aquí. ¿Cómo sincronizo tres hilos usando variables declarativas? El octavo es pereza y el noveno es pereza. Entender la pereza. Yo sé que, bueno, entonces este también tiene 9. El próximo va a tener mucho menos. Ya adelante empieza a haber menos puntos. Entonces, ¿qué? ¿Pasamos al quiz? Y luego me envía la consulta por correo, yo le respondo, Elkin, ¿sí? Ah, listo. Bueno, señor. Profe, antes de pasar ahí, en lo que usted exponía ahora en la presentación sobre las limitaciones de la programación declarativa, es que yo no me queda claro si la modularidad es una limitación o no es una limitación. Sí, es que la modularidad tiene que ver con esto. Pero es una limitación de lo declarativo. Pero, ¿qué es lo que llamamos modularidad en este caso? Usted llegó y le hizo un componente declarativo para alguien. Tiene una API. En esa API dice, le ofrezco esta función SC, usted le pasa estos parámetros y yo le devuelvo esto. ¿Sí? O sea, le devuelvo unos procedimientos para que usted funcione. Pero ahora alguien me dice, eso está muy bueno, pero yo necesito contar el número de veces que se invoca el procedimiento P1 cuando se usa esta API. Necesito contar, cuando es una P1 necesito contarlo. Entonces, ¿qué podría hacer uno en declarativo? Si P1 recibió unos argumentos, P2 recibió unos argumentos, P3 unos argumentos y devolvía seguramente algo, pero son declarativos. Entonces, ¿cómo hace uno para guardar el número de veces que se ejecutó un procedimiento? Pues no hay manera de guardarlo sin cambiar su interfaz. Entonces, la solución declarativa que no es natural es cambiemos la interfaz de P1 y P1 ahora recibe dos variables más. Una que dice cuántos, una que es cuántas veces se ha llamado a P1 cuando llamaron a P1 y otra cuántas veces cuando salgo de P1. Una que dice cuántas veces han llamado a P1 cuando entro a P2 y otra que dice cuántas veces lo han llamado cuando salgo. Una que dice cuántas veces cuando entró y otras veces cuando salgo. Y de esa manera yo podría contar el número de veces que llaman a P1, diciéndole a todo el mundo que cuente si usted llama a P1, si usted llama a P1, si usted llama a P1, allá dentro de su cuerpo. Y a todos le dicen cuente. Y lo que cuente me lo va devolviendo en la salida, me lo va devolviendo aquí, me lo va devolviendo aquí. Y yo lo uso, cuando lo uso, lo voy acumulando, lo voy guardando y voy sumando para decir cuántas veces se usa P1. Pero eso implicaría que a todo el mundo que usaba P1, a todo el que usaba P2, a todo el que usaba P3, le tiene que cambiar su interfaz y decirle, ahora en adelante cambie sus programas y métale 2 variables más. Y eso realmente va contra la modularidad y contra el poder, la componentización de las cosas. Entonces, eso es lo que dice aquí de modularidad. Lo declarativo no es fácilmente extendible para otros requerimientos diferentes. Casi siempre llevan a cambiar la interfaz original y cambiar la interfaz original no es bueno porque el que ya lo haya usado no quiere que le estén cambiando su interfaz para que aparezcan cosas nuevas. ¿Más o menos? Sí. Entonces, hace poquito, una anécdota, hace poquito nosotros estamos en un proyecto de investigación y en ese proyecto tuvimos que medir la polarización de una población. Entonces, hicimos unas funciones para medir la polarización. Entonces, usted le da lo que piensa la población y él le devuelve cuán polarizado está con un número entre 0 y 1. Y estábamos felices con eso, pero entonces alguien nos dijo,
eso dio 0.25, eso es alto o eso es bajito. O eso dio 0.4, eso es alto o eso es bajito. Y entonces nos pusimos a mirar y resulta que dependiendo de la opinión de la población, que nuestra función daba números para diferentes distribuciones de la población, daba la tercera parte de las distribuciones daban entre 0.68 y 1, una cosa así, y luego el que estuviera en ese pedazo podíamos decir que era alto, pero no necesariamente teníamos que decir que era alto porque era la tercera parte, sino porque estaba en un sitio donde estaba la tercera parte de las distribuciones. Entonces decidimos que nuestra función no solo devolvía ahora el valor, sino devolvía si era alto, mediano o bajito. Pero resulta que todo el que usaba la función tenía que cambiar la hora. Entonces dijimos, no, porque dijimos que devuelva una tupla que tenga el valor y si es alto o bajito. Pero si hacíamos eso, todo el que usaba nuestra librería tenía que cambiar el uso de la librería. Entonces nos tocó inventarnos otra manera de hacer eso. Y eso no se podía declarativamente, obviamente. Pero lo hicimos para que todo el que la usara no tuviera que cambiar donde la había usado. Ese es lo de la modularidad de Julián, creo que me preguntó. Bueno, uno de los dos Julianes. No, hay un Julián, el otro Jesús. Julián. Sí, profesor, sí, está bien. Bien. Entonces, voy a dejar de grabar.